Bien, aquí tenemos a Mauri, quien nos va a dar su perspectiva sobre las obligaciones que tiene el Estado de garantizar estos derechos fundamentales. Él va a hacer Hola, ¿qué tal? especificaciones muy interesantes, así que sin más preámbulo le dejo la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Bueno, yo no creo que pueda hablar más de lo que ya Paula había abordado, pero bien, sobre esto, lo primero que hay que tener en cuenta, sobre todo y bueno, hola a todos los que están acá acompañándonos y en este pequeño live, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bien, bueno, tratar de caerle atrás a Paola con lo que estaba diciendo, que fue bastante completo e integral. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que desde el punto de vista de nuestra estructura constitucional, la distinción o la diferencia entre derechos humanos o derechos fundamentales es una distinción que es irrelevante, no importa porque tiene el mismo efecto. Y eso es, hola Nicaurix, eso es porque la Constitución prevé en su cláusula de integración o apertura del derecho internacional en el artículo 26 y artículo 74, párrafo cuarto, que acepta, o al menos es una cláusula que incorpora normas de derecho internacional, particularmente normas de derechos humanos, y por lo tanto, como adquiere la misma naturaleza o la misma jerarquía que la Constitución, entonces operan como los mismos derechos que están previstos como tal en la Constitución. Entonces, por eso, en sentido práctico, cuando se trata de un tratado que ya forma parte del ordenamiento de República Dominicana, la distinción con derechos humanos es una distinción que no tiene sentido práctico, salvo algún tipo de interés moral o político donde yo pueda oponer como tal al Estado y forzar al estado de cosas, ¿no? Para volcarse al reconocimiento, ¿no? De un nuevo derecho. O sea, por ejemplo, la Constitución como tal, Oye, mira, José Arismendi está ahí proponiendo una sentencia bastante controversial. Te explico ahora esta sentencia, la 25614. Pero, por ejemplo, el derecho al agua como tal, en la Constitución está previsto en dos formas. Está desde una forma en la cual existe la protección de los recursos naturales e hidráulicos, hídricos y demás, pero por otro lado existe una obligación positiva del Estado de asegurar o garantizar el acceso al agua. Eso en esa parte, ¿no? Pero conceptualmente, estructuralmente, no hay como tal un derecho al agua. No obstante, a partir de reclamos morales políticos o políticos morales, en un caso muy particular, el Tribunal Constitucional sostuvo que por la importancia que implica el acceso al agua, su vinculación como tal a la dignidad humana, a partir de la sentencia 49 del 2012, va reconociendo como tal la existencia de un derecho fundamental como tal al agua. Y esto se va reiterando en otras decisiones como tal, como la sentencia 482 del 2016, 289 del 2016, entre otras, donde como quiera se va reafirmando a sí mismo la idea de que existe un derecho como tal al agua, a pesar de que no está escrito específicamente en la Constitución de un derecho a acceso al agua potable, sino en la Constitución textualmente solamente se habla de una obligación del Estado de proveer el acceso al agua, que no es igual a decir yo tengo un derecho, pero a raíz de la práctica del Tribunal Constitucional se ha conformado como tal el derecho de acceso al agua, sobre todo por su vinculación con otros. Entonces, parte de la obligación a raíz de esto es de que el Estado tiene una obligación general de protección de los derechos que va estructurándose al menos en 4 sentidos. Por ejemplo, tenemos el derecho de protección, la obligación, de protección, derecho de respeto, derecho de garantía y el derecho de promoción. Uno puede decir de que básicamente los derechos es primero un derecho de no hacer, de que el Estado está vedado, impedido de hacer algo.
por ejemplo, el Estado no puede limitar o coartar mi libertad de expresión. O el Estado no puede interferir o intervenir en mis comunicaciones privadas, ¿no? Entonces, eso es una obligación como tal negativa, de obligación de no hacer. En otros casos se habla de obligaciones positivas, de que el Estado está obligado a garantizarme la educación gratuita primaria y secundaria. No obstante esto, eso es una forma demasiado incompleta de abordar la obligación como tal del Estado para proteger el derecho o los derechos. ¿Y esto por qué? Porque todos los derechos, de una manera u otra, implica que el Estado u otro individuo tiene una obligación de abstenerse de interferir ilegal o inconstitucionalmente sobre el derecho. Y por otro lado, tanto el Estado como el individuo que puede estar vulnerando el derecho tiene la obligación de hacer algo para que el derecho pueda tener efectos y como tal pueda ser debidamente garantizado. Y por eso es que se habla usualmente de esta diferencia entre derechos sociales y derechos políticos, pero a la larga, cada derecho de cara al obligado que es el Estado y de cara a la persona, en derecho siempre va a suponer la obligación del respeto del derecho, garantía del derecho, promoción del derecho y la protección como tal del derecho. Asimismo, y esto no solamente alude quizás a la esfera de que tengo que esperar que el Estado o una persona particular vulnere en sí mismo mi derecho para yo tener como tal la posición de poder exigir al Estado, a la otra persona, de asumir la obligación constitucional, porque de lo contrario yo voy a sufrir un daño. Por ejemplo, en una sentencia relativamente interesante del Tribunal Constitucional, en ese caso se estaba discutiendo un amparo de extrema urgencia donde se requería la operación urgente de un menor de edad por un problema que tenía ya neurológico, y era una intervención que había que hacerlo debido a muerte, tanto al punto de que éste podía perder como tal la vida, y se trataba de una obligación de una compañía de seguros privada. Y ahí, en ese sentido, el amparo fue otorgado y eventualmente el Tribunal Constitucional confirmó en la sentencia 741-18, indicando de que existe como tal un derecho a la salud y un derecho a proteger a las personas más allá de lo que prevé un contrato si se ve de una manera u otra en peligro y no existe otra forma de proteger a esa persona. Pero de igual forma implica también algún tipo de actividad positiva, por ejemplo, de que el Estado puede intervenir de manera directa para asegurar la protección de un derecho fundamental. Por ejemplo, en el caso de la sentencia 34-18 del Tribunal Constitucional, podemos ver perfectamente la obligación quizás de promoción y de garantía, a pesar de que rechazó el amparo, pero eso a veces es muy importante porque traza unos lineamientos esenciales muy vinculados como tal al derecho a la salud, y cuando la persona titular del derecho no está en capacidad de satisfacer por sí mismo o por su propia cuenta su derecho o eliminar esa circunstancia que los vaya a causar un daño a su salud. En esa sentencia el tribunal dijo que en un caso sobre artritis y acceso a un medicamento para cierto grado de artritis, que habría que determinar primero si la persona tenía los fondos suficientes o algún tipo de mecanismo de acceder al medicamento. Había que comprobar si había alguna forma de obtener el mismo medicamento a través de genérico. Y si había algún tipo de ayuda subsidiaria de otra persona vinculada al accionante en amparo para que pueda venir en su ayuda. Esta es una idea de subsidiariedad que viene ya de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Y a qué llegó el Tribunal Constitucional? Aunque en ese caso rechazó el amparo, porque esa persona tenía los medios para adquirir el medicamento, existían genéricos para poder sustituir el medicamento que estaba buscando y tenía doble nacionalidad, lo cual favorecía que pudiera buscar el medicamento en otro lugar.
en una circunstancia distinta, una persona puede solicitar al Estado la adquisición o inclusive forzar a una farmacéutica a importar un medicamento si esa persona está en una situación de vulnerabilidad tal que le impida tener su propia subsistencia si no es a través de la ayuda estatal. Entonces, eso ha sido una constante en cuanto al derecho a la salud y en cuanto al derecho de protección judicial o de protección tanto subjetiva de los derechos que ha llevado el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando existen algún tipo de límites contractuales o bien que no existe algún tipo de situación de vulnerabilidad o de posibilidad que pueda insertarse en ayuda de la persona más necesitada. Y el tribunal lo ha llegado haciendo también en el ámbito de la tercera edad y cómo lo ha vinculado esto con el derecho a la salud. Y eso es algo muy importante. De hecho, hasta ahora, en frente a la pandemia del COVID-19, existe una buena fuente de que, al menos en términos objetivos, los poderes públicos tienen que hacer todo lo posible para poder proteger a esas personas que están en un estado de vulnerabilidad. Eso va tanto a las personas que deben tener derecho al agua, pero no puede suspenderse ese derecho de acceso al agua porque están en un estado de vulnerabilidad. En este contexto, puede ir también de acceso a la salud por quedar en un estado de vulnerabilidad y de imposibilidad de acceder al remedio o al servicio de salud, pero también a las personas de la tercera edad, que existe una obligación reforzada de proteger a esas personas, y el tribunal ha sido muy constante en eso desde la sentencia 93 del 2012 en adelante, como una forma de siempre velar por la protección de la persona de la tercera edad, y muy recientemente en la sentencia 5 del 2020. No sé si quieres hablar de algo más. Es importante, por ejemplo, un tema que se ha debatido mucho, que va de la mano justamente con eso del acceso a la salud. Por ejemplo, estamos en una situación en la cual muchas personas se van a ver afectadas, un gran porcentaje de la población, el cual no va a poder acceder a un hospital. Por ejemplo, digamos, y se ha visto en las redes sociales, mucha gente que dice que no le hacen la prueba, que no pueden ir a un hospital. ¿Cómo usted cree que eso va de cara a lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Que hay ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, que hay que protegerlos obligatoriamente. ¿Puedes repetir? Pues se cortó la comunicación. Vamos a ver de nuevo. Lo voy a decir un poco más de por favor. Hay ciertos derechos, por ejemplo, el derecho de acceso a la salud, que según la Corte Interamericana hay que protegerlos obligatoriamente. Ya se acabó la progresividad. Es a toda costa. Imaginémonos, por ejemplo, la gran cantidad de personas que se va a ver afectada por este virus y que no va a poder acceder a un hospital cuando lo necesitan, que ya está pasando, por ejemplo, en Europa. ¿Cómo incidiría eso en la vamos a decir, en el sistema jurídico dominicano? Mira, lo que hay que tener en cuenta es de que, al igual que pasa con cualquier tipo de derecho de civil, político, de esos como tal, los mal llamados negativos, ¿no? Cada derecho cuesta y cada derecho siempre se va a satisfacer en la medida de las posibilidades existentes. Entonces, en un momento donde estamos, que en cualquier momento se puede desbordar el sistema de salud, el Estado sí debe hacer todo lo posible para poder llevar o permanecer alerta, para poder proveer el servicio de salud, dependiendo como tal de las circunstancias que se vayan a dar. Claro está, las personas que están sufriendo como tal del virus del SARS o de enfermedad COVID-19, tienen un espacio como tal de prevalencia en ciertos casos, pero de igual forma habrán momentos donde otro tipo de enfermedades deben ser igualmente cubiertas por el Estado. Entonces, el estándar que hay del sistema interamericano
sobre todo a partir de los casos contra Brasil o bien los casos algunos casos contra Ecuador, son muy similares al respecto en relación a República Dominicana, donde República Dominicana lo que exige es que se den todas las garantías necesarias para permitir como tal el acceso, pero siempre en las medidas de las posibilidades. Si, por ejemplo, yo simplemente me he cortado un dedo y no tengo ningún tipo de riesgo en cuanto a sufrir algún tipo de gangrena o perder en sí mismo el dedo, entonces en esas circunstancias yo no puedo como tal exigir un tratamiento privilegiado sobre otros, porque ahí la gestión de los recursos deben siempre primar para los más vulnerables. Lo mismo sucedería en otro sentido, por ejemplo, y hay una sentencia que no sé si el tribunal ya ha dado cuenta de su ejecución, pero en el 2018, creo que la sentencia 577 del 2018, el Tribunal Constitucional ordenó a algunas cárceles, centros penitenciarios, de que mejoraran las condiciones como tal de los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, claro, sobre todo en este contexto como tal, del COVID-19, donde la aglomeración de personas puede ser razón suficiente para que se prolongue como tal la enfermedad, deben adoptarse medidas positivas para proteger la salud de las personas que están privadas de libertad. Entonces, eso va desde varias aristas. Por una arista puede ser de que las personas que estén privadas de libertad en términos preventivos puedan ser puestos en libertad o en arresto domiciliario u otra forma. Y asimismo puede ser de que personas que hayan cometido algún tipo de delito que no sea violento, quizás económico o algo, pueda darse algún tipo de forma alternativa o alterna de poder cumplir como tal la pena, procederse a una suspensión condicional de la pena, etc. O sea, hay medidas de lugar para poder relajar los confinamientos, que básicamente se convierte en un caldo de cultivo para la propagación del COVID-19. Entonces, que los internos, mal llamados presos, estén detenidos y estén privados de libertad, no dejan de ser seres humanos. La dignidad no es un encendedor, no es un switch que se apaga o no. Ellos también están en un estado de vulnerabilidad y hay un mínimo vital que hay que asegurarles, sobre todo en materia de salud y en este estado de emergencia, donde el confinamiento no ayuda para nada, ¿no? Y todos sabemos, por ejemplo, las condiciones de la Victoria, que esa es una cárcel que hay que destruirla y hacerla nuevamente. Básicamente. Realmente muy acertado. Básicamente. Muy acertado, justamente con esas cuestiones del derecho a la salud. O sea, es algo que realmente nos preocupa a todos. Y el derecho a la salud se compone de una serie más de derechos, como ejemplo, te dijo, el derecho de acceso al agua, que se ha definido a partir recientemente como tal, y el medio ambiente sano, el hecho de no estar confinado, como usted muy bien indica, en las cárceles. Sí. Eso se ve mucho. No, eso viene. Más que todo. Esa es otra lucha que va a venir, de que, uno, las condiciones generales de los centros penitenciarios, dos, la lucha contra los confinamientos, y tres, de que no hay que esperar que exista algún tipo de demanda de amparo, como sucedió en la sentencia que cité sobre una cárcel, me parece, en San Francisco de Macorís, no sé, no recuerdo, pero no hay que esperar eso. Y eso nos lleva al otro punto esencial. La obligación estatal es una obligación objetiva. ¿En qué implica eso? Que por el mero hecho de existir ese derecho supone que cada órgano del Estado, persona que ejerce una función del Estado, debe actuar entendiendo de que existe esa obligación sin esperar que un tribunal así lo ordene. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que el perrito está de acuerdo conmigo en eso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, en la forma de cómo se lleva a cabo, y quizás me desvío un poco aquí del tema, puede ser, todo el mundo tiene hambre a esta hora, queridos, todos. Pero también es importante, y quizás me desvío un poco del tema, y es que parte del problema que hay en obligaciones estatales para proteger los derechos fundamentales
es que muchos órganos no entienden que tienen esa obligación de manera objetiva, como una norma general, como una regla de conducta, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que no han actuado conforme a su deber cívico de respetar el toque de queda. No han actuado, han sido muy irresponsables. Y esas actitudes quizás vayan a prolongar toda la situación que tenemos con el COVID-19. Ahora bien, eso significa que la función de policía de detener a esas personas hasta el día siguiente implica que ellos deben ser forzados a realizar actividades físicas en contra de su voluntad. Claro, yo entiendo que son irresponsables, pero también ese es un derecho a no humillar a nadie, ni hacerle videos, ni hablarle de manera condescendiente, como se ha visto. Entonces eso deja muy mal parado a toda la fuerza de la policía y militares que todos los días salen a hacer su trabajo, a cuidar de todos nosotros. Y ellos deben cargar con la vergüenza de aquellos que entienden que están por encima de la ley. Y eso mismo pasa con la obligación objetiva. Todo el mundo debe actuar conforme a esa regla general de conducta de que debemos respetar los derechos. No es por tal razón que en las empresas privadas existe una responsabilidad social, pero que no es nada más y nada menos que una expresión objetiva de algún tipo de derecho fundamental, porque la relación entre empleado y empleador es una relación desigual y hay que evitar la dominación. Y si vivimos en un sistema republicano, hay que hacer los debidos ajustes de lugar, sobre todo en momentos de emergencias, no solamente para proteger el aparato productivo, ¿no? Pero los medios de producción no son el único aparato productivo, porque un medio de producción, sin los empleados, no funciona de nada. Entonces hay que proteger realmente a los empleados, que son lo que hacen que los medios de producción produzcan. Entonces, esto no hay que esperar un tribunal que los diga. Basta con que esté como tal en la Constitución y todo el mundo asuma esto. Ahora, si no lo hacen a las buenas, tenemos las vías legales del lugar a través de los tribunales. Claro. Muy bien, muchísimas gracias a Mauri por su participación, que realmente ha sido bastante concisa y nos ha expresado muchísimas cosas que hay que tomarlas en cuenta, tanto como juristas, como profesionales, como ciudadanos en sí. Vamos a pasar a unas cuantas preguntas. Recuerden que los live Instagram tiene permitido hasta 1 hora. Vamos por 51 minutos. De todas formas, si se cae, ustedes van a volver a entrar. Sabemos que sí. Pero vamos a hacerlo no, pero mira, creo que Mario Suriel habla de un libro llamado El coste de los derechos. Es un libro fantástico y ahí se plantea de que todos los derechos cuestan. O sea, no hay ningún derecho que sea gratuito. Y el Estado siempre va a tener que dar fondos o la persona privada. Vamos a unas cuantas para Mauri primero. Vamos a ver. Por ejemplo, dice una persona, realmente no anoté el nombre, ¿se puede restringir la libertad de tránsito fuera del horario de la cuarentena? Concisamente, Mauri. Sí se puede restringir dependiendo de las circunstancias a través de lo que indica la ley. Por ejemplo, la ley de tránsito dice dónde se puede conducir y dónde no se puede conducir. O sea, que sí es posible como tal restringirlo. Ahora, restringirlo a los fines como tal de la protección o mantener el aislamiento para los fines del COVID, solamente en el ámbito del estado de excepción y no necesariamente el toque de queda es una forma de ello. Bien. Pero el toque de queda es una muy buena forma de limitar la circulación, sobre todo por el tipo de enfermedad que estamos lidiando. Exacto. Había una que la hizo la señora Patricia, que era con respecto a la sentencia que usted mencionaba, que era de... No le diga señora. De la Corte Constitucional de Colombia, y ella preguntaba, ¿se puede tomar la nacionalidad como un criterio válido para tomar esa decisión? En ese caso, depende. Lo que yo no puedo basar es esencialmente en la nacionalidad para impedir o no impedir el acceso. Lo que sucede es que en el caso que cité del Tribunal Constitucional Dominicano, el motivo de la nacionalidad fue algo accesorio. Es que esa persona, al tener doble nacionalidad, podía viajar a un mercado donde podría encontrar fácilmente el producto específico que buscaba, independientemente que en el país existía el genérico. Pero sí estoy de acuerdo al menos con la idea que plantea o que está
indirectamente planteada con Patricia, y es que la nacionalidad no debe ser el núcleo esencial para permitir o no permitir el derecho, y esa es la gran quizás discusión que hay en el derecho constitucional dominicano. Claro. Había una muy interesante, que era el caso que planteaba Emery, sobre que si los confinados en la Victoria podrían accionar en amparo. Creo que usted me respondió realmente, porque usted cuando mencionaba que no pierden su condición humana y por lo tanto tienen ese derecho a accionar, aún así sea a través de otra persona. No, claro, totalmente. Y a través de la ley de salud hay obligaciones que tiene el ministerio de cuidar a todas las personas. Pueden hacer el amparo de cumplimiento o bien un amparo ordinario como tal. Pero sí, todo el mundo ha visto las condiciones y todo el mundo sabe que eso puede proceder. Y bien, una última pregunta que la voy a consolidar. Claro. ¿Qué opinas acerca de la autonomía del derecho a la salud a partir de la Constitución de 2010? ¿Y hasta qué punto el Estado tiene responsabilidad de garantizar a los ciudadanos elementos como mascarillas y guantes? El derecho a la salud el derecho a la salud, al igual que otro derecho que está expresado como un principio, va a depender de las posibilidades fácticas, las regulaciones jurídicas existentes y si se necesitan no realmente. Por ejemplo, ahora el Estado, por ejemplo, al declarar el estado de emergencia en las compras públicas, debe hacer todo lo posible por adquirir todo ese tipo de productos para la población, aunque primero para los que están en primera línea, que son los sanitarios, ¿no? Pero entonces sí, dependiendo de las circunstancias, sobre todo ahora en estado de emergencia, el Estado está obligado a adoptar todas las medidas del lugar a riesgo de comprometer su responsabilidad patrimonial o de ser demandado como tal en amparo por no proteger adecuadamente el derecho a la salud. Y ojo, en derecho constitucional no es solamente la protección adecuada y directa, también es la protección suficiente. Porque yo puedo hacer algún tipo de gesto de actuación de protección de la salud, pero no es suficiente en relación al estado de la persona. Es decir, si me duele, si tengo una herida profunda en la rodilla, no me van a dar simplemente un acetaminofén para curarme, ¿no? Ya, esa es una protección insuficiente y sería inconstitucional al respecto. Bien. Entonces vamos a darle la participación a Patricia. Muchísimas gracias a Mauri. Creo que todo el mundo se ha quedado asombrado. Okay, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a todos que se escribieron. Chao. Vamos a rápidamente agregar a Patricia antes de que